Muy buenos días. Les damos una cálida bienvenida a esta Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria para participar en la ceremonia de entrega del legado Universidad Autónoma de Nuevo León Alfonso Reyes para la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid, y la conferencia que el señor don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, impartirá dentro del marco del Festival Alfonsino 2024. Celebramos la presencia de los integrantes del Presidium. El señor don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes. Bienvenido. El doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Víctor Barrera Enderle, director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria. Asimismo, agradecemos la presencia de todos ustedes y de nuestros invitados especiales, la doctora Sandra Nora González Díaz, secretaria de Relaciones Internacionales. Bienvenida. Tenemos el honor de contar con la señora doña Sonia Pérez Marco, jefa de Comunicación y Prensa del Instituto Cervantes, que está por acá. Es un honor que nos acompañe el señor Mario René González Bolaños, cónsul general de Guatemala en Monterrey. Bienvenido. En representación del señor Guillaume Pierre, cónsul general de Francia en la ciudad de Monterrey, nos acompaña el señor José Blanco. Bienvenido, José. Saludamos con gusto a los directores de facultades y preparatorias de nuestra universidad, a directores del nivel central, así como a los directores de la Secretaría de Extensión y Cultura que nos acompañan, y al Comité Ejecutivo de nuestro Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos y bienvenidos a los estudiantes y maestros que nos acompañan esta mañana. Para dar inicio a esta ceremonia, escucharemos unas palabras de bienvenida del doctor Víctor Barrera Enderle, director de la Capilla Alfonsina. Muchas gracias, David. Muy buenos días, distinguidas autoridades, amigos, compañeros docentes, alumnos. Sean ustedes bienvenidos a la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria. Estamos muy contentos de recibirlos en este vestíbulo que tiene como fondo el mural Monterrey de las Montañas del artista nuevoleonesa Saskia Juárez, y como frente el muro de los autores distinguidos con el Premio Internacional Alfonso Reyes, y que en conjunto crean una evocación permanente de la relación del escritor regiomontano con su ciudad natal, misma que resuena en los versos de uno de sus poemas más conocidos: Monterrey de las Montañas, tú que estás a la par del río, fábrica de la frontera y tal mi lugar nativo, que no sé cómo no añado tu nombre en el nombre mío. El 17 de mayo es un día muy especial para nosotros. Representa, por supuesto, el natalicio de Alfonso Reyes, pero también la ocasión de repensar su obra y valorar su legado. El escritor solía evocar la noche de ese 17 de mayo de 1889 como un momento de remanso, donde luego de una jornada de trabajo en la ciudad sonaba la música de las bandas militares en el kiosco y la gente paseaba por las plazas. Aquí cito a Reyes imaginando ese momento. La vida me ha sido desigual, dice, pero cierta irreductible felicidad interior y cierto coraje para continuar la jornada que me han acompañado siempre me hacen sospechar que mis paisanos, reunidos en la plaza como en plebiscito para darme la bienvenida, supieron juntar un instante su voluntad y hacerme el presente de un buen deseo. Conocido y valorado es el trabajo literario de Alfonso Reyes, pero su labor como intelectual o como interlocutor cultural es tal vez menos difundida. Fue un gran tejedor de amistades literarias a lo largo de todo el orbe hispánico, e hizo de la cultura y la literatura formas efectivas y duraderas de diplomacia entre naciones y pueblo. Por ello celebro mucho esta ceremonia de entrega del legado Universidad Autónoma de Nuevo León a Alfonso Reyes para la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid. Es una acción que simboliza su actividad como intermediario entre naciones hermanas que comparten la patria del idioma. También es una forma de conmemorar la relación del escritor regiomontano con Cervantes y su obra, pues para él el legado cervantino representaba una extraordinaria política de lectura y una manera de hacer propia la herencia del idioma.
Reyes buscó y encontró en Cervantes los rasgos más acuciosos de la modernidad literaria, tales como la fusión de la ficción y la realidad, la metaliteratura, la exploración del lenguaje y su apropiación, además del monólogo interior y muchas otras cosas más. Los testimonios y registros aparecen muy pronto. El más amplio, sin embargo, data de 1851, cuando Reyes publicó en la editorial Tezontle su libro Ancorajes. El breve ensayo autobiográfico Quijote en mano no es solo una confesión del gusto, sino una defensa de la relectura que me permito citar, porque creo que representa muy bien esta relación. Dice Reyes: creo en la relectura, es su primera frase. No sospechamos, nos dice luego, el caudal de inspiraciones que encierra un libro, y más cuando es un libro bueno. No acaba de darnos sus tesoros. Entre el libro y el lector acontece una fecundación abierta sobre la perspectiva del tiempo. El mismo libro deposita constantemente renovados gérmenes en nuestro espíritu y dice con frecuencia más, mucho más de lo que el autor se propuso. He aquí la relación del escritor regiomontano para con el autor del Quijote. La relectura implica la constante resignificación de la obra. Reyes vio en Cervantes a un clásico, pero no para tenerlo como un modelo fijo, inmaculado, sino para dialogar con él y actualizarlo en cada lectura. Así, esta relación se renueva con este acto tan significativo. La caja de las letras del Instituto Cervantes resguarda los caudales más valiosos de los escritores y escritoras de nuestra lengua. No dudamos en que esta aportación alfonsina enriquezca aún más su patrimonio. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Víctor Barrera Enderle, director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, por sus palabras, y también agradecemos la compañía del señor Guillaume Pierre, cónsul general de Francia y Monterrey. Bienvenido. Ahora el doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura, en representación del doctor Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, nos compartirá un mensaje. Adelante, doctor. Buenos días. En nombre del doctor en Medicina Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, saludo al público reunido en esta capilla alfonsina Biblioteca Universitaria para participar dentro del marco del Festival Alfonsino 2024 en la ceremonia de entrega del legado Universidad Autónoma de Nuevo León, Alfonso Reyes, para la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Celebro la presencia de los miembros del Presidium, el señor don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes y uno de los poetas más relevantes de la actualidad de la lírica en lengua española. Al doctor Víctor Barrera Enderle, director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradezco la asistencia de nuestras autoridades universitarias e invitados, ya mencionados al principio de esta ceremonia. Sean todas y todos bienvenidos. También saludo a la comunidad universitaria que nos acompaña, especialmente a nuestros estudiantes. Ustedes son la razón de ser de nuestra máxima casa de estudios, como bien dice nuestro rector, el doctor en Medicina Santos Guzmán López. Nuestro rector no pudo acudir a esta ceremonia como era su deseo, pero se encuentra presente a través del mensaje que me encargó transmitir. El 6 de noviembre del año pasado, en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, el señor don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y el doctor Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, firmaron un acuerdo internacional no normativo entre ambas instituciones. Al término de la ceremonia, la comitiva universitaria visitó la bóveda de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, antigua cámara acorazada de caudales que actualmente atesora bajo llave legados simbólicos como memoria viva de la cultura de España y de los países hispanohablantes. Ahí surgió la propuesta de ambos funcionarios de crear una caja Universidad Autónoma de Nuevo León, Alfonso Reyes, para ingresar en 2 actos, a ambos lados del Atlántico, la entrega del legado en Monterrey dentro del marco del Festival Alfonsino y el depósito de la caja en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, España, en noviembre, que será en noviembre, de forma paralela a la cátedra
Alfonso Reyes en Madrid. Se eligió para depositar en la caja Universidad Autónoma de Nuevo León, Alfonso Reyes, el manuscrito, que aquí está, breve comentario sobre la Ilíada de Homero del escritor regiomontano. Este documento, que se encuentra en los poemas homéricos dentro del tomo 19 de las obras completas de Alfonso Reyes, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 1968, fue un obsequio que recibió el escritor Pedro Guillén y fue cedido por su hija, la también escritora Claudia Guillén, dentro de las actividades del Festival Alfonsino 2021, para sumarse al Fondo Alfonso Reyes que conserva la Capilla Alfonsina de la Universidad. Este manuscrito expresa las opiniones de Alfonso Reyes, un apasionado de la cultura griega, sobre la obra de Homero, e incluye algunos dibujos en los que muestra una faceta artística poco conocida, pero que habla de su carácter versátil. Aquí quisiera un poco o un mucho romper el protocolo del texto y decir por qué pensamos que este manuscrito debe estar en la caja de las letras del Instituto Cervantes. El joven Alfonso Reyes llega a España en 1914, cargado de muchas penurias y dificultades, y comienza una brillantísima producción literaria. Cuando no tenía todavía 35 años, había escrito y publicado Visión de Anáhuac, Ifigenia Cruel, Cartones de Madrid, Calendario, y acordarnos que Calendario es el libro que un joven argentino de 25 años lee y dice: esto es lo mejor que he leído, esto es inusitado, que es Jorge Luis Borges. Reyes sale definitivamente de España en el 27, se va a Francia, pero antes publica un libro muy importante que se llama Cuestiones Gongorinas. Dámaso Alonso, que es un crítico muy importante y un muy buen poeta, tiene un libro que se llama Los Hijos de la Ira, que es un gran libro, siempre señaló que entre los gongoristas, Reyes el primero. Y aquí quiero también decir lo siguiente, que me imagino al joven Alfonso Reyes, menor de 30 años, con el muy joven también Martínez Guzmán, pasando los poemas de Góngora en limpio para hacer esa edición que se publica en Nueva York y que es una de las primeras ediciones que recoge el corpus gongorino. Ahora bien, la década de los 30, Alfonso Reyes está en Brasil, está en Argentina, vuelve a Argentina, sale de Argentina y viene a México. Está la Guerra Civil Española en el 36 y Lázaro Cárdenas es el presidente y Reyes es el embajador de México en Argentina y luego en Brasil y luego de nuevo en Argentina. Siempre mantuvo un respeto muy digno el gobierno de México hacia la República Española. No solo eso, sino que muchos ciudadanos españoles de todo tipo llegan a México gracias a las gestiones del gobierno encabezado por Lázaro Cárdenas, pero también estaba ahí Alfonso Reyes. Y quiero mencionar que había un ambiente difícil, muy difícil, tanto en Brasil como en Argentina, con respecto a la guerra que se estaba sucediendo en Europa, que se estaba dando, pero el gobierno de México y Reyes fueron muy claros en la postura y esto benefició mucho tanto a esas personas que llegaron de España, niños que llegaron de España, intelectuales que llegaron de España a México, y creo que fue un maridaje excelente. Este manuscrito obedece a otro momento, que es cuando Reyes ya está en su casa, que fue construida por un arquitecto regiomontano, no recuerdo el nombre, qué mal, pero ya se había convertido en la Capilla Alfonsina, al decir de Enrique Díaz Canedo,
que toda la intelectualidad llegaba a la casa de Reyes. Reyes retoma ese amor por Grecia y comienza lo inaudito, ya un hombre cansado, un hombre con problemas cardíacos, se enfrenta o asume el reto de traducir la Ilíada. No lo pudo hacer, pero sí nos hizo los primeros 9 cantos, que es el Aquiles agraviado, que al decir de Carlos García Gual, que es uno de nuestros mayores, si no el mayor, helenista en lengua española, dice que la versión de Reyes es la más musical de todas, la más rítmica. Y alguien le dice a García Gual, pero acuérdese que Reyes no era un conocedor del griego académico, no era un universitario de los college, ¿no? Y García Gual dice sí, pero sabía Grecia, y su amor por Grecia hace que esta traducción de Reyes tenga esa calidad lírica. Entonces creo que con esa relación de Reyes, yendo y viniendo, trayendo y llevando de las dos orillas la hispanidad, la lengua española, nuestra lengua, y como dice Antonio Latorre, discípulo de Reyes, si hablamos de nuestra lengua, aquello que está escrito en nuestra lengua es nuestra literatura. O sea que es tan nuestro Sor Juana como Lope de Vega o Javier Villaurrutia como Luis Cernuda, que muere en México. Entonces para mí es muy emocionante que este manuscrito de Reyes pues vaya a estar resguardado en la caja de las letras del Instituto Cervantes. De este modo, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Instituto Cervantes consolidan su misión compartida de promover el uso del español y enaltecer a las grandes figuras literarias de nuestro idioma, entre las cuales Alfonso Reyes, a quien Jorge Luis Borges describió como uno de los mayores escritores de las diversas literaturas cuyo instrumento es la lengua española, ocupa un lugar principal. Muchas gracias. Agradecemos al doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por su intervención, y enseguida el señor don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, nos ofrecerá unas palabras. Adelante, por favor. Autoridades, amigos, amigas, es una mañana llena de emociones para mí como director del Instituto Cervantes estar aquí. Se trata de México, se trata de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se trata de Alfonso Reyes. El Instituto Cervantes, desde su fundación en 1991, se dedica a comprometerse con la comunidad panhispánica para defender el español y la cultura en español. Somos una parte de todos los esfuerzos que se hacen en una comunidad compartida. El español es la segunda lengua del mundo en hablantes nativos después del chino mandarín. Hay 500 millones de hablantes nativos y en nuestra comunidad México juega un papel fundamental porque es el país con mayor número de hablantes nativos. El segundo país es Estados Unidos y muchos de los hablantes hispanos de los Estados Unidos son también de origen mexicano. De manera que para el Instituto Cervantes la colaboración, la coordinación, la ayuda, el consejo de la cultura universitaria mexicana es fundamental. Además, se trata de homenajear a Alfonso Reyes, que es un autor que representa hoy en día, en nuestro presente, los valores por los que merece la pena apostar por la cultura, que son los valores de el conocimiento, el reconocimiento del otro, el diálogo entre civilizaciones, la puesta en duda de las identidades cerradas que generan odio
y la voluntad de que el pensamiento y el recuerdo de la historia sirvan para crear comunidad y crear ámbitos de diálogo. Eso lo representó Alfonso Reyes en su apuesta por el mundo clásico, por el mundo griego, por el mundo latino, por las tradiciones europeas más significativas, la alemana con Goethe, la francesa con Mallarmé y las tradiciones españolas también, empezando por Góngora, al que le dedicó ya una conferencia muy primeriza en 1910, antes de que Góngora se convirtiese en la bandera de los poetas de la generación del 27, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Jorge Guillén. Antes, 17 años antes de ese famoso 1927, ya estaba conferenciando en México Alfonso Reyes, reivindicando el nombre de Góngora. Y después su relación con España pues se profundizó mucho cuando, al filo de la Primera Guerra Mundial y de algunos acontecimientos en México, pues abandonó Francia y se vino a vivir a España, integrándose para ganarse la vida antes de volver a la carrera diplomática en el mundo cultural, que para ganarse la vida siempre es difícil, vamos a reconocerlo, porque hay que buscar colaboración en los periódicos, colaboración en las instituciones. Él enseguida fue reconocido como uno de los grandes, y los autores fundamentales de la España de principios de siglo lo miraron con admiración, intentaron ayudarlo en lo posible. Hizo una obra muy importante en lo que se refiere a la recuperación de los clásicos, a la traducción al español de los escritores más significativos y también a la reivindicación de figuras como la de Ruiz Alarcón, que era una figura que podía representar la hermandad original entre México y España. Ese amor por España lo demostró después de la Guerra Civil Española en 1939, cuando ayudó a numerosísimos exiliados españoles que tuvieron que buscar la vida y la supervivencia al perder su tierra por el golpe de Estado de la dictadura franquista. Y desde la Casa de España hasta el Colegio Nacional, pasando por el Fondo de Cultura Económica, yo creo que el trabajo de Reyes sirvió para demostrar que la generosidad y la hospitalidad siempre es una buena apuesta. Ayudó a mucho escritor, mucho filósofo, mucho traductor a encontrar su casa en México una vez perdida España. Pero al mismo tiempo creo que facilitó que buena parte de la mejor cultura española enriqueciera la cultura mexicana, y que nombres como José Gaos, como Sánchez Vázquez, como Luis Cernuda, como Max Sau, pues formaran parte de la cultura mexicana y la sintieran como suya. Un jovencito, Tomás Segovia, hijo de exiliados y que llegó a México con 13 años, reconoció en un momento determinado que él no era ni de aquí ni de allí, porque se sentía tan español como mexicano y tan mexicano como español. En una época en la que se está manipulando la palabra seguridad para generar odios al otro, cerrando fronteras y convirtiendo al que no es de la propia identidad en enemigo, me parece fundamental recordar el nombre de Alfonso Reyes. Y por eso para nosotros es una emoción recibir su legado de mano de la Capilla Alfonsina de la Universidad Autónoma de Nuevo León en la Caja de las Letras. La sede del Instituto Cervantes se edificó en 1910 como sede de una entidad financiera. Era el Banco del Río de la Plata y durante años vivió como banco. Se fueron haciendo obras, pero se conservan algunos lugares históricos, y uno de ellos es la gran caja de caudales, donde estaban las cajas de alquiler del banco.
Cuando el Instituto Cervantes se hizo cargo de ese edificio, enseguida decidió transformar la antigua caja de caudales en una caja de las letras y hacer que las antiguas cajas de alquiler, donde la gente escondía sus joyas, su dinero negro, sus documentos secretos, se convirtieran en lugar para homenajear a las grandes figuras de nuestra historia. Y repetimos siempre que la mejor manera de comprometernos con el futuro es saber heredar las mejores herencias del pasado, y que la verdadera riqueza de una comunidad está siempre en su cultura, en las representaciones significativas de su cultura. Allí se recogen los legados de los premios Cervantes y de los protagonistas en el arte, en la música, en el cine, en la literatura, de la cultura, nuestra mejor riqueza, la cultura de nuestra comunidad, hablantes nativos de español. Estoy recordando ahora, por ejemplo, el legado que dio Fernando del Paso cuando recibió el premio Cervantes. En su casa, en París, había tenido albergado a un gran poeta mexicano, José Carlos Becerra, y al irse se dejó en el armario una camisa. Pronto le llegó la noticia triste a Fernando del Paso que en el viaje de Francia a Italia Becerra había perdido la vida en un accidente de tráfico. Y entonces guardó la camisa del amigo y la utilizó de talismán, y cada vez que tenía una crisis, que no sabía por dónde llevar el argumento de una de sus novelas, que no sabía por dónde seguir un texto literario, pues se ponía la camisa de José Carlos Becerra para apostar por la escritura en homenaje a todos los amigos muertos que ya no podían escribir. Bueno, pues junto a algunos manuscritos suyos nos dejó esa camisa que guardamos en la caja de las letras del Instituto Cervantes. Y es una emoción ahora recibir el legado de Alfonso Reyes y recibirlo en forma de uno de sus manuscritos, donde habla de la Ilíada, donde habla de Ulises, donde habla de la deuda con la cultura helénica, porque es el maestro que nos enseñó a pensar en el pasado, y porque a mí me recuerda, por ejemplo, que su traducción de la Ilíada en una primera versión en el Fondo de Cultura Económica en 1951 se publicó acompañada de las ilustraciones de Elvira Gascón, una de las grandes artistas españolas exiliadas que él ayudó con su hospitalidad a integrarse en la vida cultural mexicana. De manera que muchísimas gracias, José Javier, muchísimas gracias, Víctor, a la Capilla Alfonsina, muchas gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque la caja de las letras del Instituto Cervantes es un lugar común, de bien común, de la comunidad que formamos todos los que hablamos en español. Muchas gracias. Agradecemos a don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, por su mensaje. A continuación, pido al doctor José Javier y a don Luis García Montero estar de pie y acercarnos para realizar el acto de entrega del legado Universidad Autónoma de Nuevo León Alfonso Reyes para la Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid. El doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura, en representación del doctor Santos Guzmán López, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entregará al señor don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, el manuscrito Breve Comentario de la Ilíada, escrito de puño y letra por Alfonso Reyes.
llave de la Caja de las Letras. Me voy a poner las gafas. 1633, donde se conservará el manuscrito, la llave que dispondrá la Universidad Autónoma de Nuevo León. Queda así entregada el legado, que será depositado y custodiado en la Caja de las Letras número 1633 del Instituto Cervantes, situado en Alcalá número 49 en Madrid, entregado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, cedido a perpetuidad a la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes. Y en este momento los invitamos a tomar asiento para hacer la firma del documento Caja de las Letras, al cual me permito dar lectura. En acto público celebrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, se procede a hacer entrega de un legado que será depositado y custodiado en la Caja de las Letras, caja número 1633 del Instituto Cervantes, entregado por la Universidad Autónoma de Nuevo León en homenaje a Alfonso Reyes, y su contenido es el manuscrito Breve Comentario de la Ilíada del escritor Alfonso Reyes, el cual será cedido a perpetuidad a la Biblioteca Patrimonial del Instituto Cervantes, y para que así conste, firman el presente documento por duplicado y a un solo efecto en México a 17 de mayo de 2024, Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y en representación del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Santos Guzmán López, firma el doctor José Javier Villarreal Álvarez Tostado, secretario de Extensión y Cultura de nuestra universidad. Queda así sellada la entrega del legado Universidad Autónoma de Nuevo León, Alfonso Reyes. En ese momento agradecemos a los miembros del Presidium por su participación en esta ceremonia y pedimos al doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura, y al doctor Víctor Barrenderle pasar a ocupar sus lugares en primera fila para dar a la conferencia que el poeta, narrador y ensayista Luis García Montero nos impartirá. Pero antes me permito leer para ustedes una breve semblanza. Luis García Montero, Granada, 1958, es el director del Instituto Cervantes desde 2018, catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada. Como poeta, narrador y ensayista, ha recibido, entre otros, el Premio Adonais 1982, el Premio Nacional de Literatura 1994, el Premio Nacional de la Crítica 2003, el Premio del Gremio de Libreros de Madrid en 2009, el Premio Poetas del Mundo Latino en México 2010, el Premio Ramón López Velarde en México 2017, el Premio Paralelo Cero en Ecuador 2018, el Premio Internacional Carlo Bertocci en Italia 2020 y el Premio Internacional de Poesía Antílope Dorado en China 2021, y recientemente, en 2023, el Premio Montale Fuori di Casa en Italia. Ha estudiado la obra de autores españoles y latinoamericanos como Gustavo Adolfo Bécquer, Rosalía de Castro, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Luis Rosales, Rubén Bonifaz Nuño, Francisco Ayala y José Emilio Pacheco. Es, además, doctor honoris causa por las universidades de San Agustín y Ricardo Palma en Perú, por la Universidad Pontificia Católica de Valparaíso, Chile, y profesor honorario de la Universidad de Mar del Plata, Argentina. Sin más preámbulos, cedo la palabra al señor Luis García Montero. Adelante. Muchísimas gracias. Yo voy a hacer unas reflexiones como lector, como persona de nuestro tiempo, en homenaje a Alfonso Reyes, siendo muy consciente de que muchos de los que están aquí conocen
muy bien, mucho mejor que yo, la obra de Alfonso Reyes, pero sí me atrevo a expresar mi admiración y me gustaría dar algunas pinceladas que caracterizan su obra y que creo que conforman un círculo, un mundo propio que debe ser recordado, estudiado y homenajeado. Hace unos años el Instituto Cervantes y la Universidad Autónoma de Nuevo León organizó una exposición que itineró por algunos de nuestros centros, El sendero entre la vida y la muerte, en homenaje a nuestro escritor, a Alfonso Reyes, y en uno de los textos del catálogo, Adolfo Castañón escribía: Alfonso Reyes no soslayó, sino antes bien explayó e hizo aflorar en la esfera política la trama que hilvana poesía y diplomacia, lírica y servicio público. Pues desde este punto de vista quiero yo recordar hoy aquí la figura de Alfonso Reyes y recordarla sobre todo como un humanista, para reivindicar desde la cultura, como profesor de filología española, como director del Instituto Cervantes, la importancia del humanismo. Y hacerlo además, pues de manera emocionada, la Capilla Alfonsina, que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años con mis amigos Minerva Margarita Villarreal y José Javier Villarreal. Un humanista que representa lo mejor de la mirada sobre la cultura del siglo XX, alguien que se dedicó a hacer diplomacia y que hizo de la diplomacia una apuesta cultural y un compromiso cultural. En Francia, en España, en Argentina, en Brasil, en México, su figura fue la figura de alguien que creyó que la cultura, la pedagogía, la educación eran una manera de comprometerse con lo mejor de una sociedad. A veces en México se le criticaba diciendo que si su afán universalista le hacía olvidar la cultura mexicana, que si su amor por lo universal olvidaba la identidad mexicana. Yo creo que una de las lecciones fundamentales de Alfonso Reyes fue afirmar una y otra vez que intentar comprometerse con lo mejor de su tierra era también la exigencia de llevar a su tierra lo mejor de otras tierras. Y en ese sentido, el trabajo universal en busca de valores en otras culturas era una manera de comprometerse con su propia cultura. Aquí me gusta recordar, por ejemplo, su voto por la Universidad del Norte, un texto en el que precisamente se tiene que plantear lo que significan palabras como universalidad y nación. Y se acuerdan que él dice, bueno, cuando en la Edad Media en París, en la universidad, se reunieron intelectuales de distinta procedencia, aparte del trabajo intelectual de París, estaban naciendo las naciones modernas, porque la toma de conciencia de muchas naciones modernas pudo surgir en el trabajo intelectual de la universidad. Y en el voto por la universidad, pues dice y dice lo mismo con el arquitecto. El arquitecto sabrá ser buen mexicano si es buen arquitecto, y a eso se da la idea del conocimiento como manera de comprometerse con la sociedad. Y además utiliza una expresión, la robusta tradición, que creo que caracteriza también toda su obra, porque conocer al otro no significa olvidarse de uno mismo, sino integrar nuevos valores en esa robusta tradición de siglos que uno hereda de su comunidad. Yo creo que estas reflexiones
que le dan sentido a su voto en favor de la Universidad del Norte y que me gusta recordar aquí, pues caracterizan muy bien su obra, su manera de ser. Es un viaje de ida y vuelta, y un viaje de ida y vuelta donde se reconoce a sí mismo reconociéndose al otro, lo cual le sirve para huir de cualquier tipo de dogmatismo. Antes hemos hablado de la conferencia que le dedica a Góngora en 1910. La pronuncia en el Ateneo de la Juventud en un homenaje a don Rafael Altamira. En 1927 Góngora fue la gran bandera de los poetas modernos de aquella España que conoció bien Alfonso Reyes, que reivindicaban a Góngora, el esteticismo gongorino, su barroco lingüístico, como una reivindicación de la poesía pura frente a la degradación de la cultura de una poesía que había perdido su propia exigencia. Y en ese sentido, Góngora era utilizado como elemento de discusión. El bueno es Góngora y no Quevedo, y antes Góngora era despreciado porque el bueno era Quevedo, pero no Góngora. Cuando yo leí por primera vez la reflexión primera de Alfonso Reyes, me sorprendió, porque estaba acostumbrado a los debates del interior de España, que Góngora es homenajeado por Alfonso Reyes, pero al mismo tiempo respetando la calidad de Lope de Vega o de Quevedo, y que del mismo modo que se reconocen sus virtudes, pues se alertan también de los posibles defectos. Y hay una lectura de compromiso y de diálogo diciendo que no hay por qué apostar por Góngora para despreciar a Lope de Vega o apostar por Lope de Vega para apostar por Góngora, sino que deben ser reconocidos y valorar qué aportan y tener cuidado también con posibles defectos. Y en ese sentido, pues a mí me llamó mucho la atención y empecé a comprender cuál era la personalidad que defendía Alfonso Reyes y empecé a admirarlo. Hay una anotación en el anecdotario que voy a recordar, porque esta necesidad de dialogar, de conocer, de respetar al otro y de conocerse a sí mismo sin dogmatismo, abrió otra de sus características principales, que para mí es el sentido del humor. Tenía muy buen sentido del humor, y en una anotación de su anecdotario dice: amén de ocuparme de Grecia, intensamente he tratado de Egipto, Mesopotamia, China, India, el Asia Menor, Italia, España, Portugal, Francia, Europa Central, Alemania, Escandinavia, Inglaterra, África, América en general, Oceanía, el Polo Norte y el Polo Sur, la Luna, el Sol y las otras estrellas. Su curiosidad estaba relacionada con todo este mundo, y su humor es también una manera de entender su relación con la cultura, que permitió, entre otras cosas, pues estudiar, leer, divulgar pues la obra de Góngora, de Virgilio, de Mallarmé, de Goethe, de Juan Ruiz de Alarcón, y de tratarlos como compañeros de vida, ¿no? Compañeros de vida. Decía Elías Canetti que una biblioteca puede ser una patria, y en ese sentido vuelvo, porque voy a ir rondando sobre lo que me parece que define la personalidad de Alberto, el compromiso con una sociedad que entiende las relaciones entre los valores universales y el amor a la propia tierra. Sí, una biblioteca puede ser una patria, la metáfora de la mejor patria en los viajes de ida y vuelta. En un texto de José Javier Villarreal, El jardín del señor embajador, pues se habla de la importancia que para Alfonso Reyes tuvo Goethe y tuvo su ensayo Poesía y Verdad, hasta el punto de que Goethe confiesa que el quehacer literario es también una experiencia decisiva de vida, forma parte de la vida, ¿no? Y que en ese sentido, pues las lecturas
pasan de lo universal a lo personal o de lo personal a lo universal, ¿no? Es una experiencia de vida el ejercicio literario cuando se escriben obras como Visión de Anahuac o como el espléndido poema El Golfo de México, creo yo. Y en ese sentido, pues recuerdo unas palabras de José Javier que definen bien la perspectiva que estoy intentando mantener. Reyes no estaba solo en el mundo, ni su obra se debía a un mero reflejo de sus experiencias anecdóticas. Reyes, Alfonso Reyes, era un lector voraz que no se conformaba con poco y todo lo llevaba al cauce de su río creativo. La relación de la literatura con su propia vida tenía que ver también con la relación de sus tradiciones con los conceptos universales que quería defender. A veces se han hecho algunas críticas a Reyes. Bueno, pues ya saben, de pronto se criticaba que se hubiese atrevido a traducir algunos textos clásicos importantes sin saber griego o sin haber estado en Grecia. Se dice que, bueno, que tampoco llegó a tener un libro decisivo que condensase todos sus valores. Uno de los grandes admiradores de Alfonso Reyes, Jorge Luis Borges, pues lo admiraba mucho, llegó a decir que era uno de los escritores y de los prosistas mejores del siglo XX, pero nunca se calló que no tenía un libro que pudiera ser decisivo, sino que era el conjunto de su obra lo que valía más que un libro en concreto donde hubiera alcanzado la plenitud. Uno de los biógrafos de Reyes, Juan García Diego, pues en su biografía plantea que quizá los movimientos para darle el Nobel a Reyes no tuvieron éxito porque faltó ese libro que condensase los méritos para exponerlo en una traducción a la comunidad internacional. A mí, esas críticas, que pueden ser amables o pueden ser torpes, me parece que se les puede dar la vuelta para señalar precisamente como virtud la apertura, la obra entendida como abanico, como mirada hacia un horizonte extremo de la literatura. La biografía de García Diego se titula Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. Solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. García Diego tomó el título de unas reflexiones de José Emilio Pacheco que citaba a Reyes, solo puede sernos ajeno lo que ignoramos. La cita no es exacta porque a vuelta de correo lo que había dicho Reyes es nada puede sernos ajeno sino lo que ignoramos. Pero bueno, qué apuesta fundamental para la justificación de la cultura y de las humanidades y de la universidad y del compromiso humano con los valores, esa conciencia de que nada puede sernos ajeno sino lo que ignoramos, y que conocer al otro es también comprometerse con el otro y tratarlo en él nosotros, que merece respeto. Yo creo que esa es la mejor manera de entender la relación de Alfonso Reyes con la cultura. En su famosa homilía por la cultura, pues dice: la cultura es una función unificadora, la concebimos bajo la especie geométrica del círculo, la figura total y armoniosa. La función unificadora tiene un cuerpo y un alma. Eso explica los viajes creativos de Reyes entre el cuerpo y el alma, entre el paisaje que se tiene delante y el espíritu que flota en el interior de ese paisaje, como por ejemplo en la visión de Anahuac, pero me parece que sirve también para ejemplificar su postura humana y su labor como diplomático. Reyes era un embajador de unas civilizaciones frente a otras, y en ese sentido, frente a
el aislamiento de las identidades cerradas o frente a la dependencia que quiere romper los aislamientos haciendo que una identidad dependa de otra, pues él puso en marcha conceptos como el de interdependencia o como el de incorporación para ver en cuanto el diálogo entre civilizaciones, entre culturas podía enriquecerse. Y yo digo que estamos en un momento magnífico para recibir la herencia de Alfonso Reyes, porque es una lección viva. Estamos viendo cómo el mundo deriva hasta identidades cerradas, donde se quiere fundar la convivencia y la manipulación de conciencias en la desinformación, donde se practica el desconocimiento del otro, donde la unificación tecnológica está posibilitando el recorrido de mentiras, de bulos, que lo que crean son discursos de odio, y por recordar a Baudelaire, donde la gran comunicación en la que vivimos puede vivirse como las multitudes en la Francia que vivió Baudelaire cuando dijo que una multitud puede ser un conjunto de soledades. No la articulación de un proyecto de entendimiento humano, sino el amontonamiento de un conjunto de soledades. Y es que nos encontramos muchas veces que hasta los que queremos defender la diversidad como riqueza cultural, nos encontramos con que los discursos de la diversidad, en vez de respetar las diferencias en el bien común, se convierten en un mundo fragmentado donde unas diversidades odian a otras diversidades. Lo estamos viendo ahora en Palestina, que uno de pronto protesta porque llevan 37.000 asesinados en Palestina, y si protestas porque se maten a cientos de niños, dicen que eres antisemita o que estás en contra de los judíos. Oiga usted que no se trata de eso, que se trata de respetar el diálogo de identidades sin justificar la cerrazón y el odio que sirva para que una diferencia avasalle a otra diferencia en un genocidio. Bueno, pues yo creo que esa es una lección de Reyes que hay que defender, el reconocerse a uno mismo en el diálogo con los otros, y hacer que ese diálogo suponga una manera de ponerse en el lugar del otro. Yo creo que en este sentido, aparte de como embajador y como escritor, a Reyes hay que reconocerlo como lector, porque es la experiencia de la lectura la que permite ponerte en el lugar del otro para reconocerte a ti mismo. Yo no conozco mejor metáfora del contrato social que la lectura. Un autor imagina una obra, construye un espacio público poniéndose en el lugar del lector que va a leer su obra, y un lector acude a ese espacio público para habitarlo, para leerlo con sus propios ojos, formando entre el yo del autor y el yo del lector un nosotros. Los intereses privados en un espacio público de convivencia y en nosotros. Y en ese sentido, pues me parece que el reconocerse lector es, por ejemplo, reconocerse a sí mismo leyendo una obra de Virgilio escrita muchos siglos antes, pero que te sirve para habitarla con tus ojos, comprenderte a ti, comprender el mundo en el que vives y seguir manteniendo la herencia de la experiencia humana. Alicia Reyes, al hacer la antología de la experiencia de la lectura, presentó la obra de don Alfonso como la consecuencia de entender la lectura como un afán deleitoso. Para entender lo que significa la experiencia de la lectura, esta antología de Alicia Reyes a mí me resultó muy ilustrativa.
Bueno, como ahora estoy en el Instituto Cervantes y defendiendo la diversidad y el diálogo entre las lenguas de España, o del español y el árabe, o del español y las lenguas indígenas, pues quiero decir que en otro texto de Reyes titulado Nuestra lengua, defiende el intercambio y el enriquecimiento de lugares lingüísticos diferentes, y que la palabra deleite pues viene de los préstamos de galicismos en la Edad Media para nuestro idioma. Y Reyes recuerda que en la Edad Media entraron en el castellano antiguo palabras como homenaje, mensaje, palafrén y deleite. En nosotros, nuestro idioma materno se ha hecho en diálogo con palabras árabes, con palabras indígenas. La primera palabra indígena que entró en el español es la palabra canoa, y ya se acostumbró a utilizarla Colón en su primer viaje. Y recuerdo esto también para señalar ese equilibrio, ese entendimiento que en ese sentido Alfonso Reyes tuvo, y que me parece que está en la onda de la mejor mirada filológica, por ejemplo, sobre Andrés Bello, cuando a mitad del 19 hizo la gramática del castellano para uso de americanos, o Rosenblatt, cuando defendió la importancia de lo uno y lo diverso, respetar la diversidad para asegurar lo uno. Y en ese sentido, pues Reyes siempre defiende como valor el equilibrio, el diálogo, y no asustarse de que vengan palabras de fuera porque enriquecen nuestro idioma. Tampoco hay por qué creerse más listo utilizando palabras de fuera cuando ya las tenemos en nuestro idioma, y lo que tenemos que hacer es una postura equilibrada de respetar la diversidad geográfica de nuestro idioma, pero no perdiendo el valor de nuestra unidad. Que un mexicano se pueda entender con alguien que vive en Honduras, o que uno de Sevilla se pueda entender con alguien que vive en Buenos Aires, es una riqueza a la que no debemos renunciar, y para eso lo que sí hay es que no ser dominantes, interesarse por respetar al otro y respetar la diversidad. El equilibrio lo tuvo Reyes ahí, y como está mezclado el equilibrio con su vida ciudadana, pues leo ahora el final del artículo Nuestra lengua. Hablando del equilibrio, dice: aquí sucede lo que con las constituciones democráticas, que el pueblo soberano siempre tiene derecho a modificarlas o cambiarlas por otras, pero si lo hace todos los días, nunca vivirá conforme a una política civilizada. O sea, le sacaba en ese sentido a todo partida de ida y vuelta. Bueno, la lectura, por tanto, es experiencia de civilización, es diálogo entre el yo y el nosotros. Y un ejemplo muy claro en ese sentido me parece que es el discurso sobre Virgilio, un discurso que, si no recuerdo mal, escribió en Río de Janeiro en 1930, donde empieza a hablar sobre Virgilio, pero en principio lo que se necesita es presentarse a él mismo como lector y como la experiencia que tenemos los lectores. Es propio de las ideas fecundas crecer solas, ir más allá de la intención del que las concibe y alcanzar a veces desarrollos inesperados. Un autor hace una obra, pero entonces ahí está la obra, pero para que funcione el hecho literario tiene que venir un lector y leerlo con sus propios ojos, y apoderarse del texto y actualizarlo en el presente. Y en ese sentido, un homenaje a Virgilio pues puede ser una manera de entender la geórgica como un modo de comprender las situaciones sobre la rusticidad mexicana en 1930, y identifica a las geórgicas con los problemas que hay en el ámbito rústico en México en 1930, o puede de pronto identificar la manera de ser de un héroe de Virgilio con el padre Hidalgo. Siempre es el diálogo
con un autor y un lector para construir un nosotros. Y eso es lo que le da vida a una obra en un hecho literario. Habitas al otro, pero para reconocerte a ti mismo, y eso es lo que mantiene también el poder de los clásicos. Así entendía Borges la presencia de los clásicos como aquellos que pueden ser releídos constantemente con nuestros propios ojos para entender nuestra propia vida. Un escritor mexicano, Juan Villoro, acaba de publicar un libro que se titula Yo no soy un robot, y habla de todos los procesos de la tecnología que son muy importantes, muy eficaces, pero que pueden tener también sus problemas, y que a veces uno de los problemas pueden ser los efectos secundarios que sufran los usuarios cuando se acostumbren a no pensar por sí mismos, sino a sentirse sometidos a los discursos de las máquinas. Si yo vengo a Monterrey y pongo Monterrey, a mí me va a salir en Google la Capilla Alfonsina o Alfonso Reyes o la Universidad Autónoma de Nuevo León. Si un usuario de la prostitución viene a Monterrey, como está fichado en Google, lo que le sale es una lista de prostíbulos a los que puede ir por la noche. Y las máquinas nos fichan para jugar con nosotros y vendernos nuestras propias obsesiones. Y eso afecta al mundo de la cultura, al mundo de la sociedad, porque estamos en manos de una información muchas veces muy manipulada. Cuento esto porque Villoro, al decir no soy un robot, contrapone a la experiencia del robot la experiencia de la lectura. Yo lo que soy es un lector, y lo hace en una perspectiva que tiene mucho que ver con los valores de Alfonso Reyes y con lo que significó Alfonso Reyes como humanista, como embajador, como lector. Dice Reyes: y si nos acontece que una frase de Virgilio no nos hable tanto de Mantua y de Augusto como de rincones de la tierra natal. Esa es la apropiación de la lectura que nos hace dueños de nuestro mundo consciente y que se hace gracias a ese ámbito de ponerse en el lugar del otro. Un escritor es el que parte de un yo biográfico para construir un yo literario donde habite la condición humana. Si yo escribo un poema de amor, lo que menos me interesa es que alguien diga, uy, qué enamorado está este señor. El hecho literario funciona cuando alguien piensa en su propio amor, en su propio novio, en su propia novia, y accede al significado del amor en la cultura en que convivimos. De manera que cultura y universalismo. Se equivocan quien defiende lo local y el costumbrismo de lo local, decía Reyes, pero más se equivoca quien no valora lo local como camino hacia el universalismo. Pueden convivir el amor a la tierra propia y el amor a los valores de la humanidad. Otro valor que yo destaco en el discurso sobre Virgilio y que tiene que ver con la reivindicación de la cultura que hago, pues es su enfrentamiento al positivismo. El positivismo como cultura que somete los datos a la utilidad económica inmediata y que pone en duda las profundas aportaciones de la humanidad, pues creo que se convierte en un peligro en las sociedades que se someten demasiado a la economía. Decía Reyes: adhesión decisiva a determinadas formas de civilización, a determinadas jerarquías de los valores morales. Eso para él era la cultura, y estudiar era la adhesión a la civilización y a los valores morales, no al descubrimiento de los mejores medios para ganar dinero inmediatamente. Y en este ámbito, pues claro, yo valoro la relación de Alfonso Reyes con España y su solidaridad con España. Alfonso Reyes llegó a Madrid en 1914, expulsado de Francia por sus relaciones dentro del mundo diplomático francés de la época y también por la Segunda Guerra Mundial,
y apoyado por un gran pintor, Ángel Zárraga, pues entabló relaciones con lo mejor de la cultura mexicana y con la cultura española que vivía entonces en Madrid. Se tuvo que ganar la vida esforzándose mucho como colaborador de prensa, como colaborador en el Centro de Estudios Históricos, como traductor para editoriales españolas, autor de versiones antiguas para ser divulgadas entre los nuevos lectores. Por ejemplo, a él se le encargó la actualización del Cid y fue colaborador pues, de medios fundamentales en la época, como la revista España, la revista de Occidente, el periódico El Sol, donde llegó a hacerse responsable de algún suplemento cultural, de alguna página cultural. Se hizo íntimo de personas como Enrique Díez-Canedo, Azorín, Valle-Inclán, José Moreno Villa. Él se queja de que muchas veces el trabajo del Pan Diario le alejaba del poder dedicarse a la literatura, porque tenía que dedicarse a responder en temas cortos, pero yo ya no sé si eso fue un problema o una virtud, porque la verdad es que la literatura y el mundo de Reyes se enriquece mucho en las miradas fragmentarias de un texto único sobre la vida que se va añadiendo capítulo a capítulo según el paso del tiempo. Le tengo especial cariño a un libro suyo que se titula La Saeta, que publicó en 1931 con ilustraciones de José Moreno Villa, uno de los grandes escritores exiliados en el 39 en México y ayudados por Reyes. Su amistad venía de antes y ilustró con sus dibujos La Saeta. La Saeta es un libro dedicado a un palo del cante flamenco, la saeta, y cuenta un viaje suyo a Sevilla, donde coincide con don Manuel de Falla, el músico español, y Falla lo lleva de procesión en procesión buscando el cantaor que tuviese la saeta pura, la saeta de verdad. Y él se ríe un poco de Falla y dice: esta no es la saeta, me dice febril el maestro Falla. Y están así hasta las 2 o hasta las 3 de la mañana buscando la saeta pura. Ese viaje a Sevilla debió ser en la Semana Santa del año 2020. Y el maestro Falla iba acompañado por un joven muchacho granadino que se llamaba Federico García Lorca. Y lo que estaban haciendo, buscando la pureza del cante, buscando razones para un festival sobre el cante jondo, reivindicando la pureza del cante, que se celebró en junio de 1922. Y allí es donde Federico García Lorca escribió el poema del cante jondo de 1922, que no lo publicó hasta 1931. Coincide en la publicación con la saeta de Alfonso Reyes, porque, bueno, era un intento de utilizar la tradición local buscando una proyección universal de vanguardia. Federico García Lorca tuvo timidez a la hora de publicar ese libro porque no estaba seguro de él, pero en 1930 pasó por Cuba, conoció a Nicolás Guillén, conoció a Fernando Ortiz, se dio cuenta del valor fundamental que tiene el diálogo de la propia tradición con los valores más de avanzada universal, y se decidió entonces a publicar su poema del cante jondo, que es uno de los libros más conocidos. La amistad de Alfonso Reyes con Federico García Lorca se demuestra también en el poema que le dedica cuando García Lorca es asesinado en 1936 por el golpe de Estado del franquismo. En este sentido, pues el poema que escribe, Cantata en la tumba de Federico García Lorca, lo recoge en su volumen La Vega y el Soto,
donde recoge los poemas escritos entre el 16 y el 43, y establece también un diálogo que es muy de Reyes, y que tiene que ver también con la profundidad del diálogo que con la muerte Reyes a lo largo de su vida estableció a partir de la muerte de su padre, ¿no? Hace una cantata donde aparece un padre, una madre, las hermanas, el novio y un coro de guardias milicianos. Y en una nota muy explicativa dice que quiere unir los detalles concretos con los valores universales, leer la naturaleza propia y a partir de ahí buscar en la naturaleza valores que puedan encarnar lo universal, lo que él llama símbolos eternos, y parte del espacio físico para llegar al espacio del alma. Volvemos en este sentido a lo mismo. Y la madre de luto es, por una parte, la madre que ha perdido a su hijo, pero por otra parte es la naturaleza, ¿no? Y para ir terminando, recojo estos versos de Alfonso Reyes de la cantata En la tumba de Federico García Lorca. La flor de ojeras, la risa de los llanos, tus azucenas y tus amapolas, claveles de pudor, jacintos pálidos y tréboles y fusias y retamas y espliegos y laureles y hasta juncos, sarmientos y gavillas, acres rastrojos, sápida verbena, menta de ardor y cuasi de amargura, y vengar estambradas todas las trenzas de la tierra, madre de luto, suelta tus coronas. La tierra suelta sus coronas, que es el cuerpo de Federico García Lorca desangrándose. La propia sangre de García Lorca pertenece a la naturaleza en la que él se está fundiendo con su muerte, y en ese sentido el poeta se obsesiona en la mirada, pero tu sangre, tu sangre, tu sangre, y acaba diciendo que su sangre debe ser lanzada al porvenir que es nuestro. Y une la desgracia concreta y particular de Federico García Lorca o de la tierra española con un porvenir que es nuestro y que permite ser nuestro porque estamos jugando con valores universales que son los valores de la naturaleza, pero también que son los valores de la cultura, porque en el poema utiliza El caballero de Olmedo de Lope de Vega y utiliza también algún verso que tiene que ver con el cantar del mío Cid. Los valores de la cultura son valores universales que aseguran un porvenir nuestro, vivido en comunidad. Alfonso Reyes lo pasó difícil en Argentina porque él, como diplomático de México y como hermano de España, se decidió inmediatamente a defender la República Española, y en Argentina había mucho reaccionario venido de España o de la propia Argentina que no quería para nada pactar con la Segunda República y defender frente a la amenaza nazi o a la amenaza de Mussolini, defender los valores democráticos de España. Alfonso Reyes representa algo que para mí me emociona de México. Cuando las democracias, incluso europeas, Francia y Inglaterra, dejaron abandonada a España por miedo a Hitler y Mussolini, México fue el único país que ofreció su ayuda a España de manera completa. Y el recuerdo de Alfonso Reyes es en este sentido tan importante como el recuerdo de Lázaro Cárdenas y de otros referentes mexicanos que comprendieron la importancia de defender los valores de la democracia y de la cultura frente a todos aquellos que quieran ponerlos en duda. En medio de la guerra hizo uno de sus libros antológicos, Vísperas de España, que publicó en Sur, en la editorial de Victoria Ocampo, Argentina, simplemente para demostrar su solidaridad con España.
En el prólogo habla de los amigos españoles. Ellos saben que ninguno de sus actuales dolores puede ser mi ajeno. Y Pedro Salinas escribirá también cuando se entera que lo han nombrado director del Colegio de España, diciendo qué gran alegría, porque él nos conoce, nos va a ayudar y también porque conoce nuestros defectos. Volvemos a lo mismo, que Góngora tiene virtudes y defectos, que Lope de Vega tiene virtudes y defectos. Bueno, el apoyo que le dio a gente como Américo Castro, como Gómez de la Serna, como Díez Canedo, como Gao, pues es fundamental en su labor en la UNAM, en el Fondo de Cultura Económica, en el Colegio de México, en la Casa de España, en el Colegio Nacional, y en la labor que hizo como colaborador con Cosío Villegas, ¿no? Su labor de pedagogo, sus responsabilidades en la Casa de España tienen que ver con todos estos valores que yo he ido destacando, de unir la cultura al respeto y a la solidaridad. Y por eso sí creo que Adolfo Castañón tiene razón cuando dice que Alfonso Reyes no soslayó, sino antes bien explayó e hizo aflorar en la esfera política la trama que hilvana poesía y diplomacia, lírica y servicio público. Como homenaje a Alfonso Reyes y a México, me voy a permitir acabar leyendo un poema. Aparte de director del Instituto Cervantes, soy poeta y estoy celebrando que se cumple el 85 aniversario del exilio español en México, porque el 13 de junio del 1939 llegó a Veracruz un barco, el Sinaya, lleno de refugiados españoles que después se integraron en las instituciones mexicanas y en la vida mexicana. Y entonces en España estamos celebrando la solidaridad de México con la democracia española el 13 de junio de 1939. Pero yo quiero adelantar las fechas, porque Vísperas de España es del 37 y porque en el 37 Lázaro Cárdenas y su mujer salvaron de los bombardeos de la aviación nazi y de la aviación fascista en España a 456 niños que rescataron de sus ciudades bombardeadas, de sus casas bombardeadas, y los trajeron a México. Buscaron un albergue escuela en la ciudad de Morelia y se conocen como los niños de Morelia. Yo hace unos años, en el 2005, invitado por un amigo, Marco Antonio Escampos, fui a Morelia, participé, y creo que estabais tú y Minerva Margarita, participé en un congreso de poetas de Morelia, y me llenó de emoción levantarme una mañana y recorrer las calles de Morelia, reconocer el edificio albergue, los dos edificios de la escuela albergue donde habían estado los llamados niños de Morelia, y después el cementerio de Morelia, donde había algunas tumbas de niños que habían muerto, de adolescentes o de gente madura que se había quedado a vivir en Morelia, agradeciendo la ayuda recibida por México. Y entonces voy a acabar porque tiene que ver con Alfonso Reyes y tiene que ver con lo que significa la cultura y lo que significa la diplomacia cultural y lo que significan las humanidades, pues leyendo este poema que se titula Morelia. Lo que sí me voy a permitir es un pequeño cambio, porque en el poema aparece la fecha de 2005, que es cuando yo conocí la ciudad de Morelia y la escuela residencia de los niños de Morelia. Me voy a permitir cambiar 2005 por 2024, porque me parece que habla mucho de la necesidad de la cultura y de la solidaridad que representó Alfonso Reyes, vivir en un mundo como el de hoy, donde estamos viendo día a día en televisión la matanza de cientos y cientos de niños bombardeados en Palestina.
saber recibir la mejor herencia de nuestros mayores es la única manera de comprometernos con un presente digno, apostando por un futuro digno, por ese futuro que no nos separe de nuestros recuerdos infantiles, de nuestra inocencia, como muchas veces la historia se encarga de cortar nuestros lazos con nuestros sueños y con nuestra inocencia. Morelia. Soy cobarde, pero también mantengo la dignidad. Procuro no vender la sonrisa que los fuertes esperan. Por eso corro hasta mis versos como el niño que huye hacia su cuarto cuando empiezan los gritos de la casa. Me duermo y amanezco. Ya da el sol en las piedras de Morelia. Me levanté muy de mañana a caminar las calles de una ciudad que ha sido ese recuerdo en el que nunca estuve. Tampoco estuve nunca en el Madrid bombardeado, pero crecí mientras buscaba una verdad en la memoria. Más que la tierra limpia, me emociona el paisaje de cultivos, la piedra que las manos edifican, paredes que comprenden un relevo de vidas cotidianas, de cuerpos, de murmullos, de tacones que bajan la escalera, de peldaños que corren hasta el sótano antes del bombardeo. 1939, tal vez, o 2024, es la historia del agua. La lluvia repetida en el invierno como una condición de la miseria. El sol abre los ojos y puede ver la infancia de un país que huye de la guerra, que cruza el mar, que desciende del barco como la historia en fila, muy pequeña la historia, con su maleta de cartón, con sus recuerdos sin estatura y para siempre, mientras ordena el equipaje de la ciudad que la recibe. Valladolid, Morelia, suave patria. Miro la catedral, el internado, los edificios nobles y en la imaginación donde se viven los recuerdos para que las historias generales puedan gozar de intimidad. Agradezco la luz al descubrir una nobleza humana más alta que las piedras y los bosques. Poco a poco la gente ha invadido las calles. Estoy acompañado y solo en una plaza de Morelia, pero siento que corro hasta mi habitación. Siento que me refugio de los años, del agua, de la muerte, de todo aquello frío y desarticulado como un juguete roto que me fue separando de mi infancia. Muchas gracias. Damos las gracias al señor don Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, por su brillante exposición. Concluimos así nuestra ceremonia. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, agradece a los miembros del Presidium, autoridades, invitados, comunidad universitaria y público que nos acompaña. Los invitamos a disfrutar de un ambigú en el vestíbulo posterior y a seguir asistiendo a las actividades de nuestro Festival Alfonsino 2024. Por su atención, muchas gracias.